Ahora que estás aquí, toma tus cosas y sal de mi casa. Esas palabras sonaron como piedras en el silencio de la habitación, cortando el aire lleno de mentiras y traición. Ella estaba allí, parada frente a mí, sin saber qué responder. El olor a perfume barato que ella intentaba disimular con alguna excusa ya no me afectaba. Llegó tarde, otra vez. Pero esta vez no estaba durmiendo. Lo sabía todo. Cada detalle, cada beso robado, cada encuentro escondido en las sombras. El silencio que reinaba entre nosotros dos era ensordecedor y ya no tenía paciencia para los juegos. Intentó discutir, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, pero mi corazón estaba cerrado. Estaba cansado de tus tontas excusas, de tus mentiras mal dichas. Fue solo una reunión, dijo con la voz quebrada. Pero sabía que no era verdad. Hacía tiempo que aquella historia del reencuentro dejaba de ser convincente. Cada vez que lo decía, el dolor se convertía en ira. La miré, pero ya no vi a la mujer con la que me casé. Vi a alguien que me traicionó, que rompió la confianza que habíamos construido a lo largo de los años. Vi los rostros sudorosos, los cuerpos entrelazados, el deseo y el placer que ya no era mío. Sentí las noches que estuve sola, pensando que era el trabajo lo que la mantenía alejada, cuando en realidad fue otro hombre el que eligió. Ella abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero levanté la mano pidiendo silencio. No había nada más que decir. Sabía que esa noche ella había estado con él. Sabía lo que hacían, dónde estaban, lo que decían. Pero lo que ella no sabía, y lo que hacía todo aún más insoportable, era que yo sabía quién era él. Alguien que, hasta ahora, no solo ella, sino él también, pensaba que nunca sería descubierto. Me acerqué a ella, mis pasos resonaron en la habitación vacía, cada movimiento aumentaba la tensión en el aire. Ella, confundida, dio un paso atrás. No sabía qué esperar. Quizás pensó que iba a gritar, romper algo, exigir explicaciones. Pero no. Mis palabras salieron frías, calculadas, ahora que has llegado, toma tus cosas y sal de mi casa. Ella se quedó helada, como si mis palabras no tuvieran sentido. Todavía estaba tratando de entender cómo pude haberlo descubierto. Pero el juego había terminado. No había más secretos entre nosotros. Ya lo sabía todo. Estaba temblando levemente, sin saber hacia dónde correr, sin saber qué decir. El miedo comenzaba a aparecer en su rostro. Miedo a lo que vendría después. Porque en el fondo sabía que el final estaba cerca. Lo que ella no sabía era que yo no era el único que sabía de su traición. La verdad ya se había extendido mucho más allá de las 4 paredes de nuestra casa. También vigilaban al amante con el que pasaba las noches. Y lo más irónico de todo es que tenía su propia esposa, una mujer que, como yo, estaba a punto de descubrirlo todo. La traición ya no era un secreto. Era una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar. Ella, aún perpleja, miró a su alrededor, tal vez buscando una salida, tal vez tratando de ganar tiempo para formular una explicación. Pero no se podía decir nada más. La traición era evidente en sus ojos, en su cuerpo, en el pesado silencio que flotaba entre nosotros. Sabía que esa noche no era la primera. No fue una fuga cualquiera. Me había estado engañando durante meses y ahora el peso de sus acciones la golpeaba con fuerza. Luego intentó apelar a la culpa, al pasado, a los recuerdos de quienes éramos. Todavía te amo, susurró, pero las palabras sonaron vacías, huecas, impotentes. El amor que decía sentir no fue suficiente para borrar todo lo que había hecho. Me reí, una risa amarga y sin emociones. ¿Amor?, le pregunté mirándola a los ojos, ¿sabes qué es esto? Y ahí, en ese momento, una parte de mí murió. La parte que todavía creía en ella, que todavía quería salvar algo de lo que teníamos. Sabía que no había vuelta atrás. Lo único que quedaba ahora era la verdad. Y estaba a punto de descubrir que el precio de la traición era demasiado alto para pagarlo. Podría haber explotado en esa habitación. Podría haberse enfrentado a su amante y haber arruinado sus vidas de un solo golpe. Pero preferí el silencio. La venganza llegó de una forma mucho más amarga y mucho más calculada. Cuando ella cruzara esa puerta, su vida nunca volvería a ser la misma.
Y lo mejor de todo es que no tenía idea de lo que se avecinaba. Ella pensó que lo peor ya había sucedido. Estaba tan equivocado. Mientras recogía sus cosas, lentamente, con la mirada perdida, sentí una sensación extraña crecer dentro de mí. Una mezcla de liberación y ira contenida. Reinaba el silencio, pero por dentro grité. Sabía que esta historia no terminaba ahí. Esa noche sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque lo que no sabía, era que la esposa de su amante también estaba en camino. Y cuando todas las piezas cayeran, el impacto sería devastador. Y ahora solo quedaba esperar. Esperando a ver cómo todo se desmoronaría. Porque, después de todo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y la suya estaba a punto de ser revelada. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para ocultar su secreto? Era una noche cualquiera en Madrid, con el típico cielo ennegrecido por la contaminación lumínica, donde rara vez se veían las estrellas. La ciudad hervía con el movimiento de la gente, pero en esa casa, en un barrio tranquilo y de clase media, ya dominaba el silencio. Miguel estaba sentado en el sofá de la sala, con el control remoto en la mano, pero sin prestar atención a las noticias que pasaban en el televisor. Sus pensamientos vagaron distantes mientras miraba el reloj por quinta vez en menos de una hora. Eran casi las 10 de la noche e Isabel, su esposa, aún no había regresado a casa. Cada minuto que pasaba, su ausencia parecía pesar más en el ambiente. Isabel era una mujer que siempre había tenido un aura de tranquilidad y equilibrio. Tenía poco más de 30 años, cabello largo y castaño siempre bien cuidado, facciones delicadas, pero con una fuerza interior que, a los ojos de todos, la convertía en una figura admirable. Desde que se casaron hace años, eran vistos como la pareja perfecta. No hubo grandes dramas evidentes, solo la rutina de un matrimonio corriente, con sus altibajos. Ella trabajaba en una agencia de publicidad y Miguel, ingeniero, tenía su propio estudio de arquitectura. Profesionales de éxito, padres de una hija que estudiaba en otra ciudad y dueños de una vida cómoda. Sin embargo, el silencio que dominó la casa esa noche fue diferente. Miguel se preguntó, una vez más, si debería haber dicho algo esa mañana. Había notado el cambio de comportamiento de Isabel en las últimas semanas, pero, como era su costumbre, prefería no presionarla. La tensión estaba ahí, casi invisible, impregnando las rápidas miradas y las breves respuestas que intercambiaron últimamente. Tenía la costumbre de esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas. Siempre había creído que, en el fondo, Isabel se sinceraría cuando estuviera lista. La verdad es que el corazón de Miguel ya estaba cansado. No de Isabel, sino de la incertidumbre. Con el paso de los años, aprendió a reconocer lo que venía de su interior, la forma en que sonreía cuando algo la molestaba, la forma en que evitaba el contacto visual cuando se sentía abrumada. Pero esta vez había algo más. Algo que no podía entender o, tal vez, no quería. Se levantó nervioso, caminando hacia la ventana, observando la calle desierta, las pocas luces de las casas vecinas ya apagadas. ¿Por qué tarda tanto?, murmuró para sí mismo. Miguel cerró los ojos por un momento, tratando de sacudirse la creciente ansiedad que se apoderaba de él. Sabía que la vida tenía una manera peculiar de poner a prueba a las personas, de lanzarles sorpresas cuando todo parecía estable. Aún así, por mucho que lo intentara, no podía borrar la sensación de que algo, hacía mucho tiempo, se le había escapado entre los dedos. Isabel, por otro lado, nunca había sido de las que hablaban abiertamente de sus emociones. Se guardó para sí sus dilemas internos y sus frustraciones cotidianas. Pero en los últimos meses parecía tener un peso que no compartía. Mientras Miguel pensaba en todo esto, las luces de los faros del auto de Isabel iluminaron la habitación. Dio un paso atrás y se acomodó en el sofá. No quería parecer tan preocupado. La puerta principal se abrió y allí estaba ella, con el pelo recogido de forma sencilla y el rostro cansado, pero forzando una sonrisa. Hola, amor. Lo siento, llego tarde. El trabajo fue una locura hoy. Miguel la observó unos segundos, estudiando cada gesto. Tenía una manera natural de disimular su cansancio, pero esa noche parecía más intenso. No pudo ocultar la ligera frustración en su voz cuando preguntó, ¿trabajo? ¿Hasta entonces?
Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Isabel hizo una pausa por un segundo, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Sí, tuvimos una reunión de último minuto. Ya sabes, fin del proyecto. El silencio entre ellos volvió a establecerse, espeso e incómodo. Miguel se levantó y caminó hacia la cocina, mientras ella se quitaba el abrigo y lo colgaba en el armario al lado de la puerta. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y se la ofreció. ¿Comiste algo?, preguntó, sabiendo que Isabel normalmente no tenía tiempo para eso cuando trabajaba hasta tarde. Ella sacudió la cabeza y aceptó el agua con una sonrisa agradecida. Estoy muerta de cansancio, dijo, sentándose en la silla de la cocina, como si le hubieran quitado la energía del cuerpo. No puedo esperar a dormir. Miguel la miró, tratando de encontrar rastros de la mujer que también había conocido. Ella era diferente, pero no podía definir qué estaba cambiando exactamente. No esa noche. Hablaron un poco, superficialmente, sobre el día, sobre la próxima semana laboral. Conversaciones tibias y sin emociones, como si ambos estuvieran evitando el verdadero punto de tensión que flotaba en el aire. Miguel, por su parte, luchó contra las ganas de preguntar más, de profundizar, pero algo lo detuvo. Quizás fue miedo a la respuesta. Quizás fue el hecho de que, en el fondo, ya sabía lo que se avecinaba, pero prefería mantener las cosas intactas un poco más. La noche se prolongó en un silencio casi confortable, pero lleno de subtexto. Ambos fueron a la habitación. Isabel se acostó rápidamente, de cara a un lado, cerrando ya los ojos como si quisiera evitar cualquier tipo de cercanía. Miguel se quedó un poco más, en el baño, lavándose la cara, respirando profundamente. Sabía que la distancia entre ellos estaba creciendo, pero la idea de confrontarla le parecía demasiado pesada. Cuando finalmente se acostó junto a ella, la habitación ya estaba sumida en la oscuridad. Podía oírla respirar ligeramente, como si ya estuviera dormida. Miguel yacía allí, despierto, mirando al techo durante largos minutos, con la mente inquieta. La duda le carcomía las entrañas, pero lo que más le dolía era la sensación de impotencia. Como si de repente hubiera perdido el control de su propia vida. Las horas pasaban lentamente. El reloj de la mesita de noche emitía el incómodo tic-tac que llenaba el silencio. Y fue allí, en medio de ese amanecer silencioso, donde Miguel finalmente admitió para sí mismo que algo andaba mal. Algo que ya no podía ignorar. En los días siguientes, la tensión entre Miguel e Isabel se hizo más palpable. Era como si ambos supieran que estaban al borde de un precipicio, pero ninguno tuviera el coraje de dar el paso final. Isabel seguía con sus excusas sobre el trabajo, llegando cada vez más tarde, mientras Miguel, en silencio, observaba todo con una paciencia que, por dentro, se iba apagando. Intentó mantener la rutina. Salió a trabajar, fue al gimnasio, visitó a algunos amigos, pero en cada una de estas actividades su mente volvía a Isabel. ¿Por qué habían cambiado tanto las cosas? ¿Por qué parecía cada vez más distante? Había noches en las que se despertaba en mitad de la noche y, al estirar el brazo hacia un lado, solo encontraba un espacio vacío. La soledad, que antes era solo una sensación difusa, ahora empezó a tomar forma. Las miradas intercambiadas entre ellos, antes tan cómplices, ahora tenían algo diferente. Ella evitó mirarlo directamente y Miguel, que siempre la había conocido tan bien, ahora solo vio a un extraño a su lado. Isabel parecía estar cada vez más inmersa en su mundo privado, donde Miguel ya no tenía cabida. Se encontró cuestionando decisiones pasadas, recordando conversaciones que podrían haber evitado lo que ahora parecía inevitable. Pero sabía que era demasiado tarde para estas reflexiones. Una tarde, al regresar temprano del trabajo, Miguel encontró la casa vacía. Isabel aún no había regresado y el silencio que envolvía el ambiente le molestaba. Sentado en el sofá, decidió revisar el celular de Isabel, algo que nunca había hecho hasta ese momento. Dudó por un momento, preguntándose si eso sería correcto, pero la duda que lo consumía era mayor. Era como si algo dentro de él ya supiera lo que se avecinaba. Cuando desbloqueó su teléfono, sintió un escalofrío al ver los mensajes. Estaban allí, expuestos, sin ningún intento de esconderse. El nombre de un hombre desconocido,
mensajes intercambiados al final de la noche, reuniones programadas con una naturalidad aterradora. Miguel repasó las palabras y, con cada línea que leía, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. El diálogo entre Isabel y aquel hombre no dejó lugar a dudas. El cariño, la intimidad, los momentos juntos, todo allí confirmó lo que había temido durante mucho tiempo. El corazón de Miguel empezó a latir con fuerza. Dejó el teléfono con cuidado, como si tocar esa verdad fuera a lastimarlo físicamente. Se levantó y se acercó a la ventana, observando el movimiento pacífico de la calle afuera. Pero en su mente se avecinaba una tormenta. El silencio en su interior fue dando paso gradualmente a la ira. Una ira que no sabía que tenía, pero que ahora crecía a cada segundo. Imágenes de Isabel y ese hombre juntos inundaron su mente. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué no dijiste nada? Las preguntas pasaban por la cabeza de Miguel, pero, sobre todo, el sentimiento de traición lo consumía. Recordó las noches que ella lo dejaba solo, las excusas que ahora sonaban patéticas. Lo que lo hizo sufrir aún más fue el hecho de que ella no mostró arrepentimiento. Quizás porque pensé que nunca me descubrirían. Esa noche, Isabel volvió a llegar tarde a casa. Cuando entró, sus pasos eran ligeros, como si quisiera evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Miguel estaba sentado en el sillón de la sala y, cuando escuchó cerrarse la puerta, sintió que su cuerpo se ponía rígido. Él no la miró. No inmediatamente. Él la dejó sentir el peso de su presencia. Cuando Isabel entró en la habitación, la mirada de Miguel finalmente se encontró con la de ella, pero no tan suavemente como antes. Había algo diferente, algo que Isabel notó de inmediato. Se detuvo a medio camino y su sonrisa cansada se desvaneció lentamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?, preguntó, con un forzado intento de indiferencia. Pero Miguel no respondió. Él simplemente la miró, con los ojos firmes, mientras el silencio entre ellos crecía. Isabel dio unos pasos hacia el sofá y dejó caer su bolso a un lado. Tuve un día difícil, dijo, suspirando. Creo que me daré una ducha y me acostaré temprano. Intentó salir de la habitación, pero la voz de Miguel la detuvo antes de que pudiera continuar. ¿Quién es él? Las palabras salieron bajas, pero afiladas como espadas. Isabel se detuvo inmediatamente. No había necesidad de preguntar a quién se refería. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Ella se giró lentamente, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Qué estás diciendo, Miguel? La pregunta sonó frágil, como si estuviera intentando aferrarse a una última oportunidad para mantener el control. Pero Miguel no estaba dispuesto a jugar más juegos. Vi los mensajes. Su voz era más firme ahora. Lo sé todo. El silencio que siguió fue aplastante. Isabel no intentó negarlo. No había más excusas que pudieran justificar lo que estaba pasando. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo aumentaría el dolor. No es lo que piensas. Comenzó, pero Miguel dio un paso adelante interrumpiéndola con su mirada. No me mientas ahora. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora estaban llenos de ira contenida. Isabel bajó la cabeza. Ya no había forma de escapar. La traición estaba ahí, expuesta, sin retorno. Sintió que la culpa pesaba sobre sus hombros, pero sabía que nada de lo que dijera podría enmendar lo que había hecho. Y allí, en ese momento, lo que quedaba entre ellos se hizo añicos de una vez por todas. Miguel miró a Isabel por última vez antes de decir, en voz baja pero firme, ahora que has llegado, toma tus cosas y sal de mi casa. El silencio se apoderó de la habitación una vez más, pero esta vez, no fue solo el final de una discusión. Fue el final de algo mucho más grande. El silencio que siguió a la orden de Miguel para que Isabel tomara sus cosas y se marchara fue asfixiante. Ella permaneció quieta, incapaz de moverse, como si estuviera clavada al suelo. Sus ojos buscaron alguna señal de piedad en el rostro de Miguel, pero lo único que vio fue frialdad. La verdad finalmente había quedado expuesta y, con ella, se evaporó la última esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad. La traición que alguna vez estuvo escondida en las sombras ahora brillaba dolorosamente en la luz.
Isabel no dijo una palabra, le temblaban los labios, pero no se atrevió a discutir. Su mente giraba en torno a todo lo que había sucedido, los momentos con el otro hombre, las mentiras que le había dicho a Miguel y ahora, el peso aplastante de ser descubierta. Se inclinó lentamente y recogió su bolso con manos temblorosas. Los ojos de Miguel nunca dejaron los de ella. No estaba dispuesto a dar marcha atrás, no después de todo. Sin embargo, antes de que Isabel pudiera dar el primer paso hacia la puerta, sintió que su teléfono vibraba en su bolso. El sonido rompió el pesado silencio de la habitación y, sin pensarlo, lo contestó. El nombre que apareció en la pantalla hizo que el corazón de Isabel se congelara. Fue él. El hombre con el que estaba teniendo la aventura. Miguel vio que la expresión de Isabel cambiaba y, en un movimiento rápido, caminó hacia adelante y tomó el teléfono de sus manos. ¿Quién es?, preguntó, sin necesitar respuesta. Sabía quién era. Miguel miró la pantalla y su corazón se hundió aún más. Presionó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Isabel miraba, inmóvil, sin saber qué esperar. Al otro lado del teléfono, la voz masculina sonaba vacilante. Isabel, ¿todo está bien? ¿Ya estás en casa? Miguel no respondió de inmediato, dejando que el silencio durara un momento incómodo. Finalmente, con la voz llena de frialdad, dijo, ella ya está en casa. Sí, ¿y tú, cómo se siente ser el otro? La voz del hombre al otro lado de la línea inmediatamente cambió de tono, volviéndose una mezcla de confusión y nerviosismo. ¿Quién está hablando? ¿Dónde está Isabel? Miguel agarró el teléfono con fuerza y sus dedos temblaban ligeramente. El deseo de enfrentar a este hombre era abrumador, pero se contuvo. En cambio, simplemente dijo, debes saber que nada permanece en secreto para siempre. Miguel colgó el teléfono antes de que el hombre pudiera responder y se lo arrojó a Isabel. Ella lo miró y su rostro palideció cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El control que creía tener sobre la situación se le estaba escapando de las manos. Me voy, murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a correr silenciosamente por su rostro. Dio unos pasos hacia la puerta, pero antes de que pudiera llegar a ella, Miguel, todavía lleno de furia contenida, dijo, con una voz que sonó más como un susurro de odio, ¿de verdad creías que eras el único que se escondía? Algo, ¿verdad? Isabel se detuvo. Ella se giró lentamente, mirándolo con una expresión que mezclaba sorpresa y miedo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó en voz baja y cautelosa. Miguel la observó por un momento, respirando pesadamente, tratando de mantener el control sobre sí mismo. Dio un paso atrás, apoyándose contra la pared como si necesitara apoyo físico para contener el torbellino de emociones en su interior. Sus ojos estaban fijos en los de ella, como si quisiera medir cada reacción. ¿Crees que no sabía con quién estabas?, continuó, las palabras saliendo lentamente, como si estuviera revelando un juego que conocía desde hacía mucho tiempo. Lo supe desde el principio, Isabel. Cada paso, cada encuentro. Y no era solo tú quien estaba haciendo trampa. Las palabras de Miguel cayeron como una piedra en el corazón de Isabel. Ella permaneció en silencio, sin saber cómo reaccionar. Era como si le hubieran quitado el suelo bajo sus pies. Todo lo que creía saber estaba siendo destruido. ¿Qué quieres decir?, finalmente logró preguntar, con la voz temblorosa. Su mente empezó a trabajar a una velocidad frenética, tratando de entender lo que Miguel estaba insinuando. Miguel esbozó una pequeña sonrisa amarga, como si estuviera a punto de contar la mayor ironía de todas. El hombre con el que estabas, comenzó lentamente, también está casado. ¿Y tu esposa? Ella lo sabe todo. El impacto de la revelación fue inmediato. Isabel sintió que su cuerpo se estremecía, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus ojos se abrieron, su boca entreabierta, incapaz de formar palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sí, Isabel, continuó Miguel, con una calma casi cruel. Mientras te escondías con él, su esposa también se enteraba. Ella no es tan ingenua como pensabas. Lo sabe desde hace un tiempo. Y vendrá aquí. Isabel dio un paso atrás y el pánico empezó a apoderarse de ella. No. Eso no puede ser cierto, susurró, más para sí misma que para Miguel.
Su mundo se estaba desmoronando rápidamente, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. ¿De verdad pensaste que ibas a salirte con la tuya?, dijo Miguel, con los ojos brillando con una mezcla de dolor y amarga satisfacción. ¿Pensaste que era solo entre nosotros dos? No, Isabel. Ahora todos están involucrados. Y esta historia no termina aquí. Isabel sintió el peso de lo que decía Miguel. Había sido cuidadosa, o al menos eso creía haber sido. Pero ahora, lo que parecía una simple traición conyugal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. La esposa del amante. Ella lo sabía. Y él estaba en camino. El pánico dentro de Isabel creció, sus pensamientos se volvieron confusos mientras intentaba procesar lo que eso significaba. Sus ojos se encontraron con los de Miguel una vez más, pero esta vez, ya no había lugar para súplicas ni excusas. Lo que vino después estuvo fuera de su control. Isabel intentó controlarse, pero su mente estaba sumida en el caos. La idea de que la esposa de su amante supiera todo la hizo entrar en pánico. Comenzó a caminar por la habitación, con las manos temblorosas y la mirada perdida. El peso de las consecuencias venideras era casi insoportable. Todo se le escapaba de las manos y lo que antes parecía una relación secreta y excitante ahora se estaba convirtiendo en una trampa asfixiante. Las cosas estaban a punto de desmoronarse y ella no tenía forma de controlar lo que vendría. Miguel la miró, con la ira todavía palpitando por sus venas, pero ahora mezclada con un extraño sentimiento de resignación. Sabía que la traición de Isabel no sería la única que quedaría al descubierto esa noche. Todo estaba a punto de llegar a un punto crítico y él, en cierto modo, estaba listo para ver cómo terminaría. Isabel se detuvo de repente en medio de la habitación, mirando a Miguel con desesperación en sus ojos. Miguel, por favor. Necesitamos resolver esto antes de que ella llegue. No podemos permitir que suceda así. Pero Miguel no parecía conmovido. Él se cruzó de brazos, apoyado contra la pared, con los ojos fijos en ella. ¿Resolver esto? ¿Ahora quieres arreglar las cosas, Isabel? Tú misma descubriste esta situación. Lo intenté de verdad, pero tú tomaste tus decisiones. Y ahora, las consecuencias están llegando. Isabel abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpida por el sonido del timbre. El sonido cortó el aire como un cuchillo, y los dos se congelaron por un instante, intercambiando miradas llenas de tensión. Sabía que la esposa de su amante estaba al otro lado de la puerta. Había llegado el momento de la verdad. Con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada, Isabel dio unos pasos hacia la puerta, pero dudó. El miedo se apoderó de su cuerpo. No sabía qué esperar, qué diría la mujer, cómo reaccionaría. Cuando miró a Miguel en busca de apoyo, vio que no se había movido. Él simplemente la miró, con los ojos fijos, esperando ver cómo se desarrollaría todo. El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Isabel finalmente se acercó a la puerta con manos temblorosas y, con un profundo suspiro, la abrió. Del otro lado estaba una mujer de aspecto fuerte, con los ojos llenos de ira y dolor. Era como mirarse en un espejo distorsionado. Aquí estaba la esposa traicionada, la mujer que, como Miguel, había sido engañada, traicionada y abandonada por un hombre que prometía serle fiel. La mujer dio un paso adelante y sus ojos se clavaron en Isabel. Entonces, ¿eres tú?, dijo, su voz firme pero llena de resentimiento. Isabel sintió el peso de sus palabras como un puñetazo en el estómago. Ella no pudo responder de inmediato y el silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel, que hasta ese momento había estado observando la escena desde lejos, dio un paso adelante cruzándose de brazos para mirar a la esposa de su amante. Creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo con calma, rompiendo el silencio. La mujer lo miró con los ojos todavía llenos de ira, pero ahora también centrados en Miguel. ¿Sabías todo esto?, preguntó con la voz llena de indignación. Miguel asintió lentamente. Lo sabía. ¿Y tú?, le preguntó con voz neutra, tratando de calibrar la magnitud del daño. La mujer se cruzó de brazos y respiró hondo antes de responder. Yo también. Durante semanas, en realidad. He estado esperando el momento adecuado para enfrentarlos. Y parece que ese momento ha llegado. Volvió a mirar a Isabel,
que ahora estaba inmóvil como una estatua, incapaz de reaccionar. El silencio volvió a la habitación. Isabel miró a la mujer que tenía delante y la comprensión de todo finalmente recayó sobre sus hombros. Se había involucrado con un hombre casado y ahora su esposa estaba allí, mirándola con todo el desprecio del mundo. Miguel observaba todo con expresión impasible, pero por dentro se sentía tan destruido como la esposa de su amante. Compartieron ese dolor. Ustedes dos fueron tan patéticos, continuó la mujer, con la voz llena de disgusto. Dijo que no era feliz en casa, que nuestro matrimonio se estaba desmoronando y que ya no le prestaba atención. Mentiras. Todas mentiras. ¿Y lo creíste, no? Las palabras fueron venenosas, llenas de un profundo dolor que ella trató de ocultar con ira. Isabel finalmente encontró su voz, aunque todavía era frágil. Yo no sabía que él, pero sus palabras sonaron vacías, y ella misma se sintió patética tratando de justificarse. ¿No lo sabías?, se rió amargamente la mujer. Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca es tu culpa. Siempre cree en la mentira que dicen los hombres. La verdad es que no quería abandonar el matrimonio. Solo te quería para divertirte. El tono sarcástico de su esposa atravesó a Isabel como espadas, cada palabra golpeaba su conciencia con más fuerza de la que podía soportar. Miguel miró a la mujer durante un largo rato antes de volver a hablar. ¿Y qué quieres ahora? ¿Por qué estás aquí? La esposa del amante respiró hondo, pareciendo medir sus siguientes palabras. Quiero lo mismo que tú, me imagino. Quiero que sepan que no pueden seguir haciendo esto con impunidad. Que las traiciones tienen consecuencias. Quiero que ella sienta lo que yo sentí cuando me enteré. Isabel, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente levantó la cabeza. Yo, lo siento. No lo sabía. Pero la mujer la interrumpió con un gesto de la mano. ¿Lo sientes? No me vengas con eso. No estoy aquí para escuchar tus excusas. Sabías muy bien que estaba casado. Y aún así, continuó. No se trata de arrepentimiento. Se trata del precio que pagarás por tus elecciones. Isabel guardó silencio, con las palabras atoradas en la garganta. El sentimiento de impotencia se apoderó de ella por completo y supo que no había nada que pudiera decir para aliviar la situación. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y no había forma de escapar de ella. La esposa del amante dio un paso adelante, más cerca de Isabel. ¿Pensaste que dejaría todo por ti, que él te amaba? La mujer sacudió la cabeza con incredulidad. Él nunca te amó. Y ahora verás lo que es perderlo todo. El aire en la habitación era denso y Miguel, aunque tranquilo, sentía que el caos apenas comenzaba. Miró a Isabel, que ahora parecía frágil, rota. El sentimiento de venganza que había albergado durante semanas comenzó a disiparse, dando paso a algo que no sabía si era compasión o simplemente cansancio. Pero sabía que esa noche sería la última vez que miraría a Isabel de la misma manera. La sala pareció encogerse a medida que el peso de las revelaciones caía sobre cada uno de ellos. El aire, lleno de tensión y palabras no dichas, pareció casi asfixiar a Isabel, Miguel y la esposa de su amante. Ese momento, tan lleno de amargura, no fue solo un intercambio de acusaciones. Fue la desintegración de todo lo que sabían, de las relaciones, de la confianza, de quienes creían ser. Isabel, parada allí, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había quedado atrapada en una maraña de decisiones que, en un momento, parecían justificables, pero que ahora parecían irreparables. La presencia de esa mujer, la esposa del hombre con el que estaba teniendo una aventura, expuso todas sus debilidades. No se podía negar la verdad. Ella supo desde el principio que él estaba casado, pero en algún momento dejó de importarle. Quizás, en el fondo, había creído en las promesas vacías que me hizo. Pero ahora lo único que quedaba eran escombros. Miguel permaneció en silencio, observando cada movimiento, cada palabra dicha en esa habitación. Había pasado semanas preparándose mentalmente para ese momento, para enfrentarse a Isabel, para vengarse de su traición. Pero ahora, al ver la realidad desarrollarse ante sus ojos, el sentimiento de venganza comenzó a disolverse. Miró a su esposa con una mezcla de ira y tristeza.
Ella era, al mismo tiempo, la mujer que amaba y alguien a quien ya no reconocía. La esposa del amante, por su parte, mantuvo su postura firme. Ella había dicho lo que tenía que decir, pero el impacto de sus palabras aún resonaba en la habitación. La mirada que le dirigió a Isabel estaba llena de desprecio, pero, al mismo tiempo, había algo más profundo allí, un dolor compartido. Ambos habían sido engañados, de diferentes maneras, y ahora estaban aquí, en el mismo lugar, sintiendo el peso de la devastación. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Miguel a la mujer rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero llena de una curiosidad que él mismo no esperaba. Había algo crudo en esa confrontación, como si todos estuvieran esperando el siguiente movimiento, la siguiente pieza que cayera. Ella se cruzó de brazos y respiró hondo antes de responder. Vine aquí para enfrentar la verdad. Para exponer lo que ustedes dos hicieron. Miró a Isabel antes de volverse hacia Miguel. Pero ahora que todo está claro, no sé si lo que esperaba sentir realmente tiene sentido. No se trata solo de venganza, Miguel. Se trata de poner fin a esto de una vez por todas. Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente encontró el valor para hablar. Yo, lo siento, dijo en voz baja, casi suplicante. Sé que nada de lo que diga justificará lo que hice, pero, no sabía que él también te estaba mintiendo. La esposa del amante se rió, una risa amarga que no le produjo ningún alivio. ¿Lo sabías, Isabel? Sabía que estaba casado. Justo como sabía que me estaba engañando. La diferencia es que elegí afrontarlo de otra manera. Pensé que podría exponerlo, obligarlo a admitir todo y, de alguna manera, reconstruir lo que teníamos. Pero ahora veo que no queda nada por reconstruir. El silencio volvió a caer. Miguel observó a Isabel, sus ojos reflejaban un profundo dolor. Hubo algo definitivo en ese momento, algo que no se podía revertir. Sabía que su matrimonio no sobreviviría esa noche. No después de todo lo que había sido expuesto. Pero aún así, algo le impidió simplemente despedirla sin decir una palabra más. Tal vez era la parte de él que todavía la amaba, o tal vez era solo el peso de los años que habían compartido. La esposa del amante dio un paso hacia la puerta, como si eso fuera la señal de que el enfrentamiento había terminado. Ya he visto suficiente, dijo, su voz ahora más fría. No hay nada más que decir. Voy a volver a mi casa y él tendrá que lidiar con lo que hizo. En cuanto a ti, Isabel, espero que entiendas lo que destruiste. Y Miguel, dudó un momento, como sopesando sus palabras antes de continuar. Espero que puedas seguir adelante. Ninguno de nosotros merecía esto. Con esas palabras, abrió la puerta y se fue, dejando atrás el pesado silencio. La habitación parecía más grande ahora, pero aún llevaba el peso de todo lo que había sucedido en su interior. Isabel se quedó quieta, mirando al suelo, sin saber qué hacer. La conmoción de la situación todavía resonaba en su interior. Miguel, por su parte, permaneció de pie unos minutos, intentando procesar el torbellino de emociones que lo invadía. Siempre imaginó cómo sería ese momento, cómo enfrentaría a Isabel, cómo reaccionaría ella. Pero ahora que estaba hecho, todo parecía vacío. La ira que sentía, el deseo de justicia, ahora se mezclaba con algo que no esperaba, el agotamiento. Miró a Isabel, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa. Pero ella permaneció en silencio, y fue entonces cuando él se dio cuenta de lo distantes que se habían vuelto. Lo que alguna vez fue una asociación, una vida compartida, ahora no era más que un eco de algo que ya no existía. Isabel finalmente rompió el silencio, en voz baja, casi suplicante. Miguel, pero él levantó la mano pidiéndole que se detuviera. No hay nada más que puedas decir, Isabel. Lo hecho. Ahora lo único que podemos hacer es afrontar las consecuencias. Respiró hondo, como si las palabras pesaran mucho en su alma. Hemos terminado. Todo esto, terminó. Isabel lo miró con los ojos brillando por las lágrimas que intentaba contener. La realidad de la situación la golpeó como una avalancha. No había salida, no había manera de reparar lo destruido. Y así, con el corazón apesadumbrado y las emociones a flor de piel, Miguel se giró y caminó hacia la puerta del dormitorio.
Hizo una pausa por un momento, sin mirar atrás, y luego entró, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Isabel quedó sola en la habitación, con el silencio abrumador como única compañía. El silencio que se apoderó de la casa era opresivo. Isabel permaneció de pie en la habitación por lo que le pareció una cantidad de tiempo infinita. Sus ojos estaban fijos en la puerta del dormitorio, donde Miguel se había retirado, y por un breve momento consideró seguirlo. Tal vez si tuviera las palabras adecuadas, de alguna manera podría arreglarlo todo. Pero la realidad fue mucho más cruel que cualquier esperanza que aún pudiera albergar. Ella sabía que no había vuelta atrás. La traición, que alguna vez fue solo un secreto sucio, ahora estaba a la vista. El amante había sido desenmascarado y su propia vida, construida sobre mentiras, se estaba desmoronando rápidamente. El peso de la culpa la aplastó. Los sentimientos de placer y excitación que había sentido con su amante ahora parecían distantes, insignificantes, en comparación con la devastación que había causado. Lo único que quedó fueron los pedazos destrozados de un matrimonio que no pudo salvarse. Con los ojos empañados por las lágrimas, Isabel caminó lentamente hacia el dormitorio. Sabía que Miguel ya no quería escuchar sus excusas. Sabía que ya no había lugar para peticiones de perdón. Él había tomado su decisión y ahora a ella le quedaba la difícil tarea de afrontar las consecuencias. Cuando entró a la habitación encontró la maleta ya hecha en un rincón, como si Miguel hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Cogió su maleta, respiró hondo y se fue sin decir nada más. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta de salida, sintió el peso de cada paso. Le ardían los ojos, pero sabía que esas lágrimas no le devolverían lo que había perdido. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Isabel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No sabía a dónde iría, qué haría ni cómo reconstruiría su vida. Pero sabía, con dolorosa claridad, que el Miguel que conocía y amaba ya no era parte de ella. Miguel, al otro lado de la puerta, sintió el impacto del cierre de la puerta resonar por todo el departamento. Permaneció en silencio, sentado en el borde de la cama, mirando el vacío frente a él. Una parte de él quería sentirse aliviado, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que lo había consumido durante meses. Pero el alivio no llegó. En cambio, solo había una profunda tristeza. La traición de Isabel lo había destruido de una manera que nunca había imaginado posible. Había planeado confrontarla, exigirle respuestas, pero al final se dio cuenta de que ninguna respuesta sería suficiente. Su relación ya estaba muerta antes de que la verdad saliera a la luz. Y ahora, con Isabel fuera de su vida, se encontraba solo, sin saber cómo seguir adelante. Las semanas que siguieron fueron confusas para Miguel. Se puso manos a la obra, tratando de llenar el vacío que Isabel había dejado, pero nada parecía suficiente. El silencio de la casa, que alguna vez compartió con ella, ahora lo perseguía. Sabía que la separación era lo mejor para ambos, pero eso no disminuyó el dolor. Al otro lado de la ciudad, Isabel también enfrentaba sus propias batallas. El amante, ahora desenmascarado, había intentado contactarla varias veces, pero ella no respondió. Él le había mentido, además de mentirle a su esposa, e Isabel finalmente entendió que lo que había sentido por él no era más que una ilusión. Ella ya no lo quería en su vida. Las promesas vacías, el romance prohibido, todo parecía repulsivo ahora. La esposa del amante, por su parte, había tomado sus propias medidas. Había decidido divorciarse y el proceso legal seguía su curso. Ya no quería vivir con un hombre que la traicionó de manera tan vil y, con el apoyo de su familia, estaba decidida a reconstruir su vida sin él. Para ella, ese fue el final de una pesadilla y el comienzo de un nuevo viaje, sin mentiras, sin traiciones. Pasaron los meses y el distanciamiento entre Miguel e Isabel se hizo irreversible. Ambos intentaron, a su manera, seguir adelante, pero las marcas que dejó aquella traición nunca desaparecerían del todo. Miguel finalmente encontró algo de alivio en su rutina, pero nunca volvió a ser el hombre que alguna vez fue. Isabel, en cambio, se aisló, cargando con ella la culpa de haber destruido la única relación verdadera que había tenido. Su historia, marcada por el amor, la traición y el dolor, ha llegado a su fin. Un final doloroso pero necesario.
Y aunque ambos aprendieron lecciones valiosas, el precio pagado fue demasiado alto para que ninguno de los dos saliera ileso. Lo que quedó fue el vacío, el silencio y la certeza de que, a veces, las decisiones que tomamos tienen consecuencias irreparables. Si te gustó esta historia, deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Y recuerda, el canal no admite ningún tipo de traición. Las consecuencias de la traición pueden ser devastadoras y, como hemos visto aquí, dejar cicatrices a todos los involucrados de maneras que nunca podrán deshacerse. Gracias por seguir la historia hasta el final.